Nuevamente, muy buenos días. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada en Los Lagos. Para aquellos que nos visitan por primera vez o recientemente, les recordamos que esta primera hora de Escuela Dominical la dedicamos para estudiar trimestralmente un tema. En este trimestre estamos estudiando acerca del Evangelio y la ley. Vamos ya bastante avanzados en nuestro estudio. Básicamente nos restaría el mes de septiembre. Ya hemos estado entonces, después de ver como introducción acerca de algunos conceptos de la ley, cómo la ley es dividida, a qué nos referimos por la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Hemos abordado entonces la pregunta de por qué estos son relevantes y son vinculantes para el creyente. En la clase anterior estábamos viendo entonces lo que se ha denominado el antinomismo. La palabra como tal, simplemente recordando las raíces que la forman, se refiere literalmente a estar contra la ley. Una definición pudiera ser entonces a ese rechazo de que la ley sea vinculante o tenga un papel que jugar en la vida del cristiano. Vimos que el origen del término como tal se suscitó, ¿verdad?, en los años posteriores a la Reforma protestante, principalmente en lo que se conoce como el luteranismo, cuando un hombre llamado Johannes Agrícola llevó, ¿verdad?, a las últimas consecuencias una división que frecuentemente hacía Martín Lutero acerca de que si algo era ley o era evangelio. Pero doctrinalmente hablando y exegéticamente hablando, que vimos eso como rostros que puede tomar esta enseñanza, es decir, habrá aquellos que dirán sencillamente ya no hay papel, ¿verdad?, para la ley, o que argumentarán es que su exégesis es fallida, porque ustedes están diciendo que la ley tiene unas divisiones, una ley civil, una ley ceremonial, una ley moral, pero realmente la Biblia nos muestra es la ley de Moisés. Ella es una sola ley. Y si Cristo, al morir en la cruz, abrogó o abolió la ley, es decir, si el autor de Hebreos dice que ya no son necesarios más los sacrificios, debemos entender que no solamente lo que ustedes llaman ley ceremonial ha quedado obsoleto, sino que la ley en sí misma. Argumentando, como les decía, que esta división es una imposición que se ha realizado, pero vimos, ¿verdad?, algunas razones por las cuales realmente hay fundamento bíblico para entender de que la ley moral, de nuevo expresada en los 10 mandamientos, sí está vigente para el creyente y que, aunque hablamos de la ley de Moisés, realmente esa ley moral fue dada al hombre desde mucho antes del Sinaí. De hecho, Dios la implantó en el hombre cuando fue creado. Y por lo tanto, en Génesis vamos a encontrar indicios de que esta ley así era entendida por el hombre. Entonces, ya sea porque algunos dirán que exegéticamente no se puede hacer esta división, o simplemente dirán que es que realmente ya no hay algún papel de esta ley, sino que hablarán de la ley del amor, de la ley de Cristo, que nuevamente retomaremos eso en la próxima clase. Así como con el legalismo, difícilmente uno se va a encontrar con personas que abiertamente entiendan esto que hemos estado hablando. Como les decía, esa parte histórica o todo este argumento exegético para tratar de demostrar de que la ley no tiene relevancia con el cristiano. Porque fácilmente uno puede devolver la pregunta y decir, pero entonces dígame, ¿por cuál de los 10 mandamientos puedo empezar en abandonarlo? ¿Cuál de los 10 mandamientos entonces ya no tengo que cumplir? Difícilmente alguien se presentará así diciendo, realmente no tenemos nada que hacer con esos 10 mandamientos. Pero sutilmente hay formas en las que se puede presentar. Y por eso vimos que realmente el rostro más peligroso es ese rostro experimental. Cuando una forma de pensar empieza a introducirse que nos hace creer que en efecto, bueno, sí, ahí está la ley, pero de alguna forma puedo escapar de ella. Y como les decía, una de esas expresiones que empieza a reflejar una forma de pensar antinomista es cuando decimos que Dios me ama como soy.
insinuando peligrosamente que Dios no hace una obra transformadora, santificadora en aquellos a quienes salva. Ciertamente es una santificación progresiva, pero con todo, el pecador no permanece o no se queda donde la gracia de Dios lo encontró. Ahora bien, continuando esta mañana, donde seguiremos viendo más causas, así como también recordando el remedio contra el antinomismo, ¿por qué es que usualmente este peligro está para nosotros? Una forma de verlo es que cuando pensamos en estos términos de ser legalista o estar contra la ley o ser antinomista, es precisamente eso, que solemos verlos como opuestos, como contrarios, o una palabra un poco más técnica, antitéticos, el uno contra el otro. Sin embargo, así como a veces nosotros empezamos a razonar de esa forma, es decir, si usted me menciona, o si hiciéramos como una especie de pareo o asociación, donde tratáramos de asociar palabras, ¿verdad? Si yo digo Antiguo Testamento, ¿qué nos viene a la mente? Nuevo Testamento. Si yo digo pecado, alguno dirá gracia o perdón, David, Goliat, legalismo, antinomismo. Posiblemente la asociación, como les digo, nos vendrá porque tendemos a pensar en esas formas de hacer asociaciones, ya sea por una relación o por oposición. Sin embargo, el peligro está en que al verlos como opuestos, uno crea que el contrario sea una forma de remediar lo otro. Es decir, si yo me estoy yendo hacia el legalismo, entonces lo que usted ocupa es un poco de antinomismo. O si usted está yéndose hacia el antinomismo, lo que necesita es un poquito de legalismo. Pero no es eso lo que la Biblia nos muestra a nosotros. Es decir, aunque ambas tienen sus peligros y en su conducta, ¿verdad?, toman caminos diferentes, realmente comparten un mismo problema. Es que tanto el legalismo como el antinomismo se oponen a la gracia de Dios, porque no están entendiendo correctamente la relación entre la ley y aquel que dio la ley, que es un Dios de gracia y de compasión. Por eso lo vimos en Edén, donde Eva primeramente estaba expresando una distorsión de la ley, un agregado a la ley. Dios dijo esto y yo le sumo esto, que no comamos del árbol y ni lo toquemos. Pero esa misma Eva que ya había torcido la ley en esa respuesta que le dio a la serpiente, luego la vemos pecando, haciendo exactamente lo que Dios había prohibido, y comió del árbol. ¿Por qué? Porque separó la ley de aquel quien la había dado. ¿Por qué es que insisto en esta afirmación entonces de que no los veamos simplemente como caminos opuestos, sino que veamos ese origen común y esa raíz común que tienen? Bueno, porque precisamente al repasar en la historia, muchos de los antinomistas que llegan a destacar reconocieron primeramente en sus vidas el legalismo. Y por tratar de escapar de ese legalismo que identificaron en sus vidas, se fueron entonces a este otro extremo, a vivir como antinomistas. Uno de los nombres que más les pudiera parecer, si alguno quiere luego indagar más acerca del tema, es un hombre que se llamó Tobias Crisp. Tobias Crisp. Y John Gill, un reconocido pastor bautista, hizo una biografía de él. Y vean cómo él lo describió, como un hombre que empezó con una predicación legalista, de la cual era muy celoso. Pero luego, él trató de huir de eso. Y entonces otro biógrafo de la vida de Tobias Crisp dice lo siguiente: las personas que han abrazado sentimientos que luego les parecen erróneos, a menudo piensan que nunca podrán alejarse demasiado de ellos. Y cuanto más se alejan de sus opiniones anteriores, más se acercan a la verdad. Eso es lo que piensan. Este fue, lamentablemente, el caso del Dr. Crisp. Sus ideas de la gracia de Cristo habían sido extremadamente bajas y había absorbido sentimientos que producían en él un espíritu legalista y de justicia propia. Golpeado por el recuerdo de sus puntos de vista y conducta anteriores, parece haber imaginado que nunca podría alejarse lo suficiente de ellos.
Ven, tanto John Gill como este otro biógrafo lo que dicen es que este hombre, después de que reconoció el error en el que estaba, trató de huir con mucha fuerza y pensó que nunca iba a ser suficiente para estar lo más lejos de aquel error. Pero Tobias Christ tomó la medicina equivocada, se volvió un antinomista por reacción. Noten bien lo que está señalando este hombre que estaba haciendo la biografía. Está diciendo que él tenía una visión baja de la gracia de Dios, un concepto inadecuado de la gracia de Cristo. Y esto, como dice Sinclair Ferguson, el autor del libro que usamos como base, dice, cuando tenemos un concepto inadecuado, bajo de la gracia de Dios, nosotros estamos, por decirlo de algún modo, bajando nuestras defensas. Nuestro sistema inmune se empieza a exponer a enfermarse ya sea de legalismo o de antinomismo. Vean que el peligro era tal de que algunos reconocían que por tratar de huir del legalismo se caía en el antinomismo, que hasta el mismo Richard Baxter también escribió al respecto. Ahora, de Richard Baxter hay que tener también mucho cuidado, porque en el caso de él, como señalaba al inicio de la clase, también con él teníamos un peligro, ¿verdad? Que se llama el neonomismo, también una forma de legalismo. Pero vean lo que él reconoce cuando alguien está queriendo huir precisamente de ese legalismo. Él dice, el antinomismo surgió entre nosotros desde una oscura predicación de la gracia evangélica y por insistir demasiado en lágrimas y terrores. Repito esa última parte. Una oscura predicación de la gracia evangélica y por insistir demasiado en lágrimas y terrores. Es decir, de nuevo, ese preparacionismo del que tanto hemos también hablado, de decirle a las personas que deben de cumplir ciertas condiciones para estar ahora sí listas para ir a Cristo. Pero eso es un problema, ¿verdad? Empezar a insistir en que ha llorado usted lo suficiente por sus pecados. ¿Cuántas lágrimas serán suficientes antes de poder ir a Cristo? Le estamos poniendo a la persona, ¿verdad?, algo antes de que vaya al Señor. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, después de que escuchamos testimonios como los de Martín Lutero, después de leer El Progreso del Peregrino, cuando leemos la misma conversión del apóstol Pablo, a veces no es como que algunos pudieran sentir alguna duda respecto a su propia conversión, porque precisamente no han tenido quizás ese elemento dramático de la experiencia de conversión de otros? No llegué a sentir la carga del pecado como la sentía Martín Lutero, que constantemente iba a confesarse con el sacerdote. O no me puedo describir como uno que estaba persiguiendo a la iglesia de Dios cuando de repente una luz más intensa que el sol al mediodía me cegó. Sentía esa carga de la conciencia de mi pecado, como el peregrino. Entonces, por huir de eso, ¿verdad? Porque no, un momento, estamos poniéndole a las personas condiciones o requisitos antes de que realmente puedan ver y apreciar ese evangelio que estamos anunciando de que pueden ir a Cristo, que Él está llamando, que la salvación es hoy. Cayeron en el antinomismo. Y por lo tanto, para curarnos de eso, la cura es la misma que debemos aplicar para el legalismo. Comprender y probar nuestra unión con Jesucristo. Cuando entendemos que estamos unidos a Él, esto nos lleva a un nuevo amor y obediencia a la ley de Dios, en el cual entendemos que Él está mediando por nosotros. Y de esa manera nosotros siempre vamos a poder romper con el legalismo y con el antinomismo. ¿Por qué? Por un lado con el legalismo, porque nosotros entendemos que la ley no está divorciada de la persona de Cristo, que Él mismo dijo que vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Y también a cuidarnos del antinomismo, porque entendemos que ahora esta ley viene a nosotros de la mano de Cristo mismo y que el Espíritu Santo la ha escrito en nuestros corazones. La tenemos escrita. Ahora, pero cuando olvidamos nuestra unión con el Señor y las implicaciones que tiene, entonces sí, vamos a seguir nosotros a crear estas separaciones. Vamos a estar en una relación incorrecta tanto con la ley
como con la gracia. Otro de los hombres de la médula, y cuando digo los hombres de la médula, si es su primera clase, me refiero a un grupo de hombres del siglo XVIII en Escocia que estaban precisamente denunciando estos peligros y errores, que se llamó Ralph Erskine. Él dijo que el mayor de los antinomistas era en realidad legalista. Porque él decía, precisamente por ese deseo de huir del legalismo, nunca llegaron a tratar la raíz del problema. Y lo que estaban haciendo era poniendo una cobertura. Estaban tapando, ¿verdad?, su problema de fondo. Y Thomas Boston también era del mismo sentir. Él decía que la persona que huía hacia el antinomismo se llevaba consigo ese espíritu legalista que lo hacía vivir en esclavitud. Pero estos hombres entonces, lejos de, como los acusaban a ellos, de que, no, pero es que ustedes están enseñando, ¿verdad?, falsedad, ustedes están enseñando que no debemos guardar la ley. Recordemos que ese no era el caso. Vean cómo ellos se veían esta relación. Voy a compartir para ustedes unos versos de este hombre, del Ralph Erskine. Resulta que este hombre solía hacer también con sus sermones que las partes finales las escribía en versos, y hay muchos de sus sermones que fueron entonces así, traducidos o en forma de poesía, de versos. Vean cómo él lo decía. Así, la gracia evangélica y la ley atan y sueltan mutuamente sus manos. No logran llegar a acuerdo alguno, pero se funden en un abrazo. Quienes las separan no pueden ser amigos fieles de la verdad, mas aquellos que osan confundirlas destruyen ambas y engendran pesar. Paradoja que nadie ha resuelto sin echar mano del Evangelio. La ley manda trabajar y correr, el Evangelio me da manos y pies. Una requiere que yo obedezca, el otro me concede la fuerza. La ley manda trabajar y correr, el Evangelio me da manos y pies. No está separando, está viendo cómo precisamente hay una relación entre ellas. Otro predicador, también de este mismo siglo XVIII, pero que nació unos años después de esta controversia. Vean lo que él escribe. En los creyentes todavía queda cierto grado de espíritu legalista o de una inclinación del corazón hacia el camino de pacto de obras, y a menudo prevalece contra ellos. A veces les parece extremadamente difícil resistir esa inclinación a confiar en sus propios logros y desempeño para obtener cierta parte de su derecho al favor y disfrute de Dios. Leo también de nuevo esa última parte. Parece extremadamente difícil resistir esa inclinación a confiar en sus propios logros y desempeño para obtener cierta parte de su derecho al favor y el disfrute de Dios. Y eso lo vemos constantemente y tenemos que estar atentos. Muchos piensan, de nuevo, que están reaccionando contra la ley, o mejor dicho, contra su espíritu legalista, pero en realidad están reaccionando es contra la gracia de Dios, porque esta no es la manera en que el cristiano ahora se relaciona con este Dios al que puede llamar su Padre. Por ejemplo, volviendo al tema del legalismo, la conducta de los niños a veces lo ilustra muy bien. Está el padre que usualmente concede, ¿verdad?, lo que el niño quiere, pero basta una negación para que entonces digan, es que nunca me das lo que te pido. Nunca me das permiso. Tal como el hijo de la parábola. Nunca me has dado ni un cabrito, ¿verdad?, para que yo lo disfrute con mis amigos. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. El mismo autor, Sinclair Ferguson, también trae una ilustración que considero muy valiosa. Él lo comparte de su propia vida. Antes de ser salvo, él dice, en mi familia éramos excelentes en guardar los 10 mandamientos, aunque no íbamos a la iglesia.
Y es interesante porque él está diciendo esto, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Con cierta noción de religión, el día domingo lo apartaban. Ferguson decía que ese era el peor día de la semana para él. Ese domingo no hacían nada más. Y él dice, yo empecé a entender y a reconocer ese fariseo dentro de mí, porque entonces él por la ventana, cuando veía a los otros niños que estaban jugando fútbol, iba y le decía a la mamá, mamá, fulanito está jugando fútbol el domingo. De nuevo, guardábamos esa ley, pero no íbamos a la iglesia. Era el peor día, porque se sentía, ¿verdad?, con esas restricciones. Pero todo cambió cuando el Señor le salvó. Cuando el Señor le salvó, entonces Él ahora viene a encontrar deleite en el día del Señor. Pero vean lo que Él dice. El mandamiento no fue quitado. Él entiende que todavía hay que guardar el día del Señor. Pero ahora mi corazón amaba ese mandamiento. Y eso es lo que hace el Señor en la vida de nosotros. En el caso de Él lo vio muy claro respecto al día del Señor. Pero lo mismo se puede decir de cada mandamiento. Aquello que antes aborrecíamos, ahora viene a ser lo que amamos. Y quizás para alguno de nosotros sea otro mandamiento que más puntualmente pudiéramos ver con claridad cómo el Señor hizo ese cambio. Podemos pensar también en Zaqueo, ¿verdad? Que amaba llenarse sus bolsas con el dinero de los demás. Pero ¿qué sucede cuando el Señor le salva? Si alguno he defraudado, y aquí le pago 4 veces. Ahora da liberalmente. Aquel mandamiento al que antes se rebelaba, el no robarás, ahora lo ama, ahora da liberalmente. Pero notemos eso, hermanos, el mandamiento no ha sido quitado, pero ahora hay una nueva disposición. Por eso, en el fondo, una visión baja de la gracia de Dios nos lleva a sentirnos a veces de una de estas dos maneras. Por un lado, estará aquel que piensa, he fallado, debo compensar a Dios para contar de nuevo con su favor, ¿verdad? Un espíritu de legalismo. Pero también una mala visión de la gracia de Dios nos lleva a otra forma de pensar muy peligrosa. Bueno, sí, fallé, pero no importa. Podemos ver entonces cómo comparten esa misma raíz por tener una visión deficiente de la gracia de Dios, y ambas cosas son peligrosas. Ambas están separando el deber del deleite, como si no fuera posible encontrarlas en una misma cosa. Pero el antinomismo y el legalismo no solamente tienen este peligro al tener una visión inadecuada de la gracia de Dios, es que también tienen una visión inadecuada de la ley. Y para ello vamos a ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, veamos primero los versículos 5 y 6, sin su contexto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Alguno dirá que este versículo, como también leíamos en Romanos 6:14, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dirán, vean, es que no estoy sacando simplemente versículos aislados. Vea Pablo nuevamente enfatizando, ya no estamos bajo el viejo régimen de la letra, de la ley. El cristiano ya no está con ese peso en su vida, ya no tiene ningún papel para él. Ahora está bajo el régimen nuevo del Espíritu, ahora vive por el Espíritu. El Espíritu que está en él le hace vivir como tiene que vivir.
pero aislándolo o dejando de lado la ley de Dios, lo cual, de nuevo, como vimos, era una idea extraña, porque es el mismo Espíritu el que dice, escribiré mi ley en sus corazones. Pero está bien, dejemos el versículo simplemente ahí. ¿Está realmente este pasaje apoyando esta postura del antinomismo, de que entonces ya el cristiano de verdad está libre absolutamente de la ley? ¿Favorece esa exégesis antinomista? Bueno, veamos el contexto más amplio. Empecemos del versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, viendo ya un poco más de los versículos que rodean esos dos versículos que leímos al inicio, la ilustración, ¿verdad?, con la que Pablo nos quiere enseñar es una acerca del matrimonio. Básicamente nos está diciendo que nosotros nacemos casados con la ley, ¿verdad? Y es así. Nosotros, recordemos que la ley fue dado como un pacto de obras. Haz esto y vivirás. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Porque es ciertamente cierto lo que Pablo está diciendo en cuanto al matrimonio. Una razón válida para el recasamiento es que el cónyuge haya muerto. Antes de eso no, sería adulterio. Y para ilustrarlo un poco más, voy a tomar prestada una ilustración del pastor Sugel. Podemos ver nosotros que en este caso la ley es el marido perfecto. Y nosotros, una esposa imperfecta, una mujer imperfecta. Imagínese usted un matrimonio entonces entre una mujer imperfecta con un hombre perfecto. No hay ningún problema con el marido. Él es perfecto. Pero no importa lo que la mujer haga, nunca llenará la medida. ¿Cómo puede ser libre la mujer de este matrimonio? Y esa es la pregunta que debemos contestar a la luz de este pasaje. ¿Quién es quien muere? Si leemos con atención el pasaje, ¿quién es quien muere? ¿La ley o el que ahora es el creyente? Es el creyente. Es el creyente quien ahora ha muerto. El asunto es que sí, al morir se libró de ese matrimonio. Ya no está casado con ese marido perfecto que, aunque perfecto, no le ayudaba. Simplemente le decía, eso es lo que tienes que hacer. No lo hiciste perfectamente. El problema se resuelve que ahora entonces en Cristo somos resucitados. Y hemos quedado libres, ¿verdad?, de ese matrimonio anterior para ahora casarnos con Cristo. Pero somos nosotros los que morimos. La ley no murió. Y ese es un punto importante que no podemos pasar por alto. La forma en que fuimos libres de este matrimonio no fue matando la ley. Como dice Ferguson, haber matado la ley habría sido ejecutar a la parte inocente. Porque el problema no estaba en la ley, estaba en nosotros.
Somos nosotros quienes morimos, y la solución a nuestra condenación de parte de Dios no fue abolir la ley, fue darnos vida en Cristo. Y resucitados y unidos a Él, ahora sí somos librados de la condenación de la ley. Y ahora casados con Jesús, quien cumplió las demandas de la ley, nosotros ahora podemos producir frutos para la gloria de Dios, pero de nuevo solo en unión a Él. En consecuencia, citando al autor, la gracia, no la ley, produce lo que la ley exige, pero al mismo tiempo la ley exige lo que la gracia produce. Solo por la gracia de Dios podemos hacer aquello que la ley pide. Pero a la vez es la ley la que nos dice qué es lo que debe producir la gracia. Entonces vemos ahora con más claridad por qué un hombre como Erskine podía escribir: la ley manda trabajar y correr, pero el evangelio me da manos y pies. Una requiere que yo obedezca, el otro me concede la fuerza. Y por eso Pablo continúa con esta exposición acerca de la ley, porque alguien podría quedarse, ¿verdad?, a leer esta primera parte de Romanos capítulo 7 y pensar, bueno, parece que Pablo no tiene palabras muy favorables para la ley. Parece que la ley produce muerte. De hecho, este pasaje a veces de Romanos 7, para algunos, al leer lo que continúa, que yo sé que pudiera ser familiar para muchos de nosotros, dicen que Pablo no está hablando ni siquiera de su vida en el tiempo presente, sino que está hablando de su vida anterior. Pero no hay razón para nosotros llegar a esa conclusión. Si nosotros leemos con atención este pasaje, Pablo está hablando de su vida ahora y está hablando en términos favorables de la ley. De hecho, lo va a aclarar. La pregunta que nosotros debemos contestar con facilidad al leer con atención este pasaje es ver que el problema no está en la ley. ¿Qué dice a partir del versículo 7? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Ven, como adelantándose al argumento. Entonces la ley era del problema, estaba produciendo frutos para muerte. No, la ley no es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Vean cómo Pablo está defendiendo constantemente la ley es buena. ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. El mandamiento es santo, justo y bueno. Nuestro pecado es revelado por la ley. Ese es uno de los usos de la ley, ¿verdad? Mostrarnos nuestro pecado es como un espejo. Vamos al espejo, así cuando nos estamos vistiendo y no nos gusta lo que vemos y lo corregimos. Y hay veces que ya lo que no se puede corregir. Pero vamos a la ley como un espejo y nos muestra la fealdad. No nos gusta. ¿Hay un problema en la ley? No. ¿Dónde está el problema? El problema está en nosotros, en el pecado de nuestro ser. Es entonces fuera de razón pensar de que la solución entonces es hacer la ley a un lado. No me gusta lo que veo, lo quito. ¿Por qué? Porque es por la ley que ese pecado viene y cobra la vida de nuevo. ¿Cómo desde temprano podemos ver eso? Estamos los padres enseñándole a los niños lo que no tienen que hacer. No corran por la casa, corren por la casa.
No metan el dedo ahí, les puede pasar algo y van a meter el dedo. No codiciarás. Y se revela la codicia que hay en mi ser. El problema no está en la ley, está en mí. El verdadero enemigo es el pecado que mora en nosotros. Ahora, por razones de tiempo, ¿verdad? Claramente, esto que Pablo está diciendo hacia el final no es ninguna enseñanza de nuevo acerca del cristiano carnal. Como tratando de dar a entender de alguien que creyó y que simplemente siguió viviendo como impío y es como, bueno, es que todavía le falta una segunda obra o le falta una segunda decisión de que recibió a Cristo como Salvador, pero ahora tiene que ser como Señor. Nada de eso tiene ningún fundamento bíblico. Pablo está ilustrando esa lucha que él está viendo en su ser. Pero ¿qué es lo que Pablo exclama hacia el final? ¿Exclama acaso Pablo, oh miserable de mí, cuándo seré libre de la ley? Eso no es lo que está diciendo al final, porque de nuevo el problema no está ahí. Él lo está viendo, ¿dónde está? Está en mí, en mi cuerpo, en mis miembros. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No, el clamor de Pablo no es ¿quién me librará de la ley de Dios? Es ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero este clamor no es unas palabras de Pablo sin esperanza, ¿verdad? Pero ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? No, Pablo lo tiene muy claro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿A dónde acude Pablo entonces cuando ve que la ley le revela aquello en lo que él falla? Acude a aquel que es su Señor, a su marido, al Señor Jesucristo. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nos vemos que nos quedamos cortos en cumplir aquello que el Señor nos ha mandado, la solución no es apartar la ley de Dios. La solución nunca va a estar ahí. Pero tampoco es pensar que simplemente ahora sí tengo que esforzarme más para ganar el favor divino, porque tampoco funciona de esa manera. Es recordar de nuevo mi identidad en Cristo, que es el creyente en su Señor. Y unidos a Él, permaneciendo en Él, podemos producir y llevar mucho fruto para la gloria del Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero es solamente unidos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. El conflicto que vemos en nuestra vida diaria de quedarnos cortos ante las demandas de la ley, no es hacer a un lado la ley, es reconocer nuestra urgencia de estar siempre en comunión cercana, en unión con nuestro Señor para vivir en todas las áreas de nuestra vida para su honra y para su gloria. Es en este nuevo matrimonio que ahora somos verdaderamente libres de la condenación de la ley, hermanos. Ya la ley no nos condena. Nos ha sido dado el Espíritu que escribió esa ley para que andemos en ella como la guía para el creyente. Que el Señor les bendiga.